Hola, continuamos con nuestra lectura en voz alta con el texto de El último encuentro de Sándor Márai. Esta entrega número 4 que estamos empezando dice así. En aquella época llegaron carros de carga, hasta uno por mes. Procedían de París y de Viena, cargados con muebles, sedas, retales, grabados y una espineta. La mujer pretendía domesticar a las fieras con la música. Ya habían caído las primeras nieves en las montañas, cuando estuvieron instalados y pudieron empezar su vida en común en aquella mansión. La nieve dejó la casa aislada, la sitió por completo, como un ejército silencioso y sombrío, llegado del norte, cerca un castillo. Por las noches llegaba del bosque los cervatillos y los ciervos se detenían en medio de la nieve, a la luz de la luna, miraban las ventanas iluminadas de la mansión, ladeando la cabeza con sus ojos azules, oscuros y serios, maravillosos y maravillados, y escuchaban la música que salía de allí. ¿Lo ves?, preguntaba la mujer, sentada al lado del piano, y se reía. En febrero, las heladas hicieron bajar a los lobos de las montañas nevadas. Los criados y los cazadores encendían hogueras en el parque y las fieras aullaban y daban vueltas alrededor del fuego, hechizadas. El guardia imperial las ahuyentaba con cuchillos. Su esposa la observaba desde la ventana. Había algo entre ellos que no se podía reparar. No obstante, se amaban. El general se acercó al retrato de su madre. El cuadro era obra de un pintor vienés, el mismo que había hecho un retrato de la emperatriz con el cabello ondulado. El guardia imperial conocía la pintura, pues la había visto en el despacho del emperador, en el palacio imperial. En su retrato, la condesa llevaba un sombrero de paja adornado con flores rosadas, parecido a los que se ponen las florentinas en verano. El cuadro tenía un marco dorado y estaba colgado en la pared blanca, encima de un mueble de cerezo, lleno de cajones. Este mueble había pertenecido a su madre. El general se apoyó en él con las dos manos para contemplar el cuadro colgado en lo alto. La joven del retrato del pintor vienés ladeaba ligeramente la cabeza y su mirada tierna y seria se perdía en la nada, como si estuviera preguntando ¿por qué? Tal era el mensaje del retrato. El rostro era de rasgos nobles, el cuello sensual, las manos también cubiertas con guantes cortos de punto y también eran sensuales. Los hombros y el escote blancos, rodeados por un vestido verde claro. Aquella mujer siempre había sido una extraña. El guardia imperial y ella habían librado una batalla sin decir palabra. Habían combatido a través de la música y de la casa, a través de los viajes y de las fiestas. Unas fiestas en las que la mansión se iluminaba. Casi ardía, como si se hubiera declarado un incendio en sus enormes salones, cuando los establos se llenaban con los caballos, carrozas y cocheros de los invitados, cuando cada 4 peldaños de la escalera de entrada apostaba un húsar, manteniéndose toda la noche en posición de firme, sin el menor movimiento, como una figura de cera, empuñando un candelabro de plata de 12 brazos. Todo aquello, las luces, la música, las palabras de los invitados, el perfume de sus cuerpos, flotando en los salones, causaban la sensación de que la vida era una fiesta trágica y majestuosa, cuyo final se proclamaría con el sonido de las trompetas y con el anuncio de alguna orden nefasta. El general
recordaba aquellas fiestas. A veces los caballos y las carrozas tenían que quedarse en medio del parque nevado, al lado de enormes fogatas, puesto que no cabían en las cuadras. A una de aquellas fiestas acudió incluso el emperador de Austria, que era el rey de Hungría. Llegó en su carroza, acompañado de caballeros ataviados con plumas de cisne en los cascos. Pasó 2 días cazando en los bosques. Se alojó en la otra ala del edificio. Durmió en una cama de hierro e incluso bailó con la señora de la casa. Charlaron durante el baile y los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. El rey dejó de bailar. Se inclinó, besó la mano de la dama, la acompañó al salón contiguo, donde los hombres de su séquito se mantenían en pie, en semicírculo. Condujo a la dama junto a su esposo y volvió a besarle la mano. ¿De qué hablasteis?, preguntó más tarde, mucho más tarde, el guardia imperial a su esposa. La mujer no se lo quiso decir. Nadie supo nunca lo que el rey le había dicho a aquella mujer llegada del extranjero que se había echado a llorar en medio del baile. La gente de los alrededores habló largamente de aquello. Capítulo 4. La mansión lo comprendía todo. Como una enorme tumba de piedra tallada, se desmoronan los restos de varias generaciones y se deshacen las vestimentas de seda gris y paño negro de las mujeres y de los hombres de antaño. Comprendía también el silencio, como si éste fuera un preso fervoroso y creyente que se va muriendo poco a poco en el fondo del calabozo, dejándose crecer una larga barba sobre sus trapos y harapos, recostado en un montón de paja podrida. Comprendía también los recuerdos, la memoria de los muertos que se ocultaban en los recovecos de las habitaciones, unos recuerdos que crecían como hongos, como el moho, que se multiplicaban como los murciélagos, como las ratas o como los insectos en los sótanos húmedos de la casa, demasiado antigua. En los picaportes se sentía el temblor de unas manos de antaño, el fulgor de momentos pasados, llenos de duda, cuando aquellas manos no se atrevían a abrir una puerta. Todas las casas donde vive gente tocada por la pasión con toda su fuerza se llenan de este contenido impreciso. El general miraba el retrato de su madre. Conocía todos los rastros de aquel rostro, delgado. Aquellos ojos contemplaban el pasar del tiempo con una expresión de desprecio soñolienta y triste, con la mirada de las mujeres de antaño que subían al cadalso con el mismo desprecio por quienes morían, por quienes las mataban. La familia de su madre tenía un castillo en Bretaña, al lado del mar. El general tenía unos 8 años cuando lo llevaron allí para pasar el verano. Ya viajaban en tren, muy despacio. En la redecilla del portaequipajes se encontraban los bultos envueltos en tela, bordados con las iniciales de su madre. En París llovió aquel verano. El niño se sentaba en el fondo de un coche cuyo interior estaba forrado con seda azul celeste, y desde allí contemplaba la ciudad a través de las ventanillas opacas. Una ciudad reluciente y húmeda, como la panza de un pez gordo. Miraba los tejados empinados, las chimeneas altas que se elevaban grises e inclinadas entre los cortinajes raídos del cielo lleno de humedad, como si estuvieran anunciando al mundo algo sobre unos destinos diferentes, incomprensibles. Las mujeres avanzaban bajo la lluvia
y se reían. Se levantaban un poco la falda con la mano. Sus dientes brillaban relucientes como la lluvia. La ciudad extraña, las palabras en francés. Todo había podido ser algo alegre, algo fantástico, pero el niño no era capaz todavía de entenderlo así. Tenía 8 años. Estaba sentado dentro del coche, muy serio, al lado de su madre, enfrente de su doncella y de su institutriz, y sentía que le aguardaba alguna tarea. Todo el mundo lo observaba, a él, al pequeño salvaje que había llegado de lejos, del bosque lleno de osos. El niño pronunciaba las palabras francesas con cuidado, con atención y con preocupación. Sabía que también hablaba por su padre, la mansión, los perros, el bosque y su hogar abandonado. Se abrió el portón, el carruaje entró en el gran patio. Los criados con librea se inclinaron delante de la inmensa escalera. Todo le parecía un tanto adverso. Lo conducían a través de amplios salones, donde todo estaba en su sitio y donde todo parecía estirado y amenazador. En el salón más amplio del primer piso lo esperaba su abuela francesa. Tenía los ojos grises y un fino bigote negro. Llevaba el cabello recogido en un moño alto, de color rojizo desteñido, como si el tiempo se hubiese olvidado de lavarlo. Besó al niño con sus manos blancas y huesudas. Echó atrás la cabeza del recién llegado y la miró así, desde lo alto. «Tout de même», dijo a la madre, que se encontraba a su lado, un tanto preocupada, como si su hijo estuviera pasando un examen del cual pudiera desprenderse cualquier cosa. Más tarde le sirvieron una infusión de tila. Todo tenía un olor insoportable. El niño se mareaba. Alrededor de medianoche rompió a llorar y empezó a devolver. «Traedme a Nini», pidió, ahogándose casi entre tanto llanto. Estaba acostado en la cama, pálido como un muerto. Al día siguiente le subió la fiebre, deliraba. Llegaron unos médicos ceremoniosos, vestidos con smoking negro y chaleco blanco, con reloj de oro de bolsillo. Se inclinaron sobre el niño. Sus barbas y sus ropas tenían el mismo olor que los objetos del palacete y que la cabellera y la boca de la abuela. El niño pensó que moriría si aquel olor no se disipaba. La fiebre no bajó ni siquiera durante el fin de semana. El pulso del muchacho latía de una manera irregular. Entonces le enviaron un telegrama a Nini. Pasaron 4 días hasta que la nodriza llegó a París. El mayordomo con patillas no la identificó en la estación y Nini llegó andando al palacete con la bolsa de punto en la mano. Llegó como llegan las aves migratorias. No hablaba ni una palabra de francés, no conocía las calles, nunca pudo explicar cómo había encontrado aquella casa desconocida que escondía al niño enfermo en aquella ciudad extraña. Entró en la habitación, sacó de la cama al niño moribundo, que estaba ya totalmente callado y solo le brillaban los ojos. Se lo puso en el regazo, lo abrazó con fuerza, se quedó sentada, callada, acunándolo. Al tercer día llamaron al cura para que le diera la extrema unción. Aquella noche Nini salió de la habitación del enfermo y le dijo a la condesa en húngaro: «Creo que se salvará». Continuamos.